El capítulo 4 es el primero de los capítulos que vamos a destinar a trabajar con clases en la asignatura de metodología de la programación. En particular, en este capítulo vamos a hablar del constructor de copia y del método destructor. También profundizaremos en el tema de la modularización de clases, aunque hemos trabajado con bastante intensidad en los ejercicios que han realizado hasta el momento y en las clases de prácticas. Bien, en cualquier caso, el objetivo fundamental de este capítulo es trabajar con el constructor de copia y profundizar en el gran problema de la copia profunda y la copia superficial cuando los datos de un objeto residen en memoria dinámica. Recordaremos conceptos ya conocidos en fundamentos de programación como el encapsulamiento. Continuaremos trabajando con la modularización a nivel de ficheros, de clases, y veremos cómo distribuir, cómo encapsular cabeceras y tipos de datos en ficheros .h y cómo encapsular la implementación de los métodos en ficheros CPP y cómo construir bibliotecas a partir de esos ficheros así construidos. Comprenderemos que es necesario crear métodos constructores, especialmente disponer de un adecuado constructor de copia y cuál es la utilidad del destructor de una clase. Ambos métodos, el destructor y el constructor de copia, serán fundamentales en las clases que gestionan memoria dinámica. Veremos que será necesario construir y implementar específicamente para cada clase que requiera memoria dinámica un constructor de copia. No podemos dejar al constructor de copia por defecto que realice las tareas que se supone que debe hacer, porque no las va a hacer correctamente, no va a implementar una copia profunda. Y finalmente, desarrollaremos y propondremos una metodología que nos va a permitir unificar la escritura de todos los constructores y también podremos beneficiarnos en el método destructor. Una vez que veamos cómo se va a realizar esta metodología, veremos en siguientes temas que todo lo que hayamos construido nos va a ser útil. En particular, cuando hablemos acerca de el operador de asignación y cómo se puede reescribir, cómo se puede sobrecargar el operador de asignación. Nos beneficiaremos de todo lo que hayamos desarrollado en este capítulo. Bien, pues el índice de este capítulo es el que ven aquí. Empezaremos con una introducción. Será una introducción algo extensa porque recordaremos conceptos de fundamentos de programación. Después hablaremos acerca de los constructores y el destructor. Hablaremos acerca de objetos y miembros cons y sus particularidades. Profundizaremos un poco sobre la modularización de clases y finalmente hablaremos acerca de cómo se debería sobrecargar el constructor de copia y aquí es donde presentaremos la metodología que proponemos para la correcta escritura de el constructor de copia, el destructor y posteriormente el operador de asignación y otros operadores que pudieran aparecer. Bien, recordamos que las clases permiten la construcción de tipos definidos por el usuario, extendiendo de esta manera el conjunto de tipos elementales, de forma que dispondremos de nuevos tipos de datos. En un lenguaje orientado a objetos, las clases constituyen el centro del lenguaje. Una instancia, un ejemplo, un caso de una clase es lo que se conoce como un objeto. Un objeto es, por tanto, para una clase lo que una variable es a un tipo. Los objetos contienen datos y funciones. Las funciones en el ámbito de
Las clases de la programación orientada a objetos se conocen como métodos y los métodos permiten manipular los datos del objeto. Una clase, por tanto, encapsula datos y funciones. Los datos se conocen como datos miembro o simplemente campos. Y recordemos que todos los objetos que pertenecen a una misma clase contienen dichos datos. Cada objeto contiene su propia copia de los datos, con valores diferentes, se entiende. Los datos determinan el estado o las propiedades de cada objeto. Cada objeto se diferencia de los demás porque tiene sus propios datos y sus valores propios. Finalmente, las funciones manipulan esos datos. Esas funciones, recordamos que se conocen como funciones miembro o simplemente métodos. Por eso frecuentemente hablamos de métodos sin decir que son funciones que pertenecen a objetos. Simplemente hablamos de métodos y todo el mundo entiende que estamos refiriéndonos a una función miembro de una clase. Igual que cuando hablamos de campos, se debe entender de la misma forma. Estamos hablando de datos miembros de una clase. Bien, pues las funciones miembro, los métodos, son compartidas por todos los objetos de la clase. O sea, no hay una copia particular de cada función en cada objeto, no. Todas esas funciones, el código de las funciones, es compartido por todos los objetos de la clase. Y los métodos determinan el comportamiento de los objetos de la clase. Una clase, recordamos, encapsula entonces datos y funciones, campos y métodos. Cada objeto tendrá sus propios datos miembro, excepto si se declaran static. Recuerde, en ese caso todos los objetos de la clase comparten esos datos static. Y solo existe una copia de los métodos que se aplican a todos los objetos de la clase. Recuerde y tengan siempre en mente esta página.